Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca del tema de etimologías, especialmente un poquito de la historia grecolatina. Em, las etimologías es un tema que se puede llevar muchísimos años en estudiar. En niveles como medio superior se utiliza en muchas ocasiones. Un curso que implica un año, un semestre para griego, un semestre para latín y se les empiezan a enseñar una serie de cuestiones. Esto no es para ello. En este video les voy a hablar acerca de un poquito de la historia, acerca de lo que implicó el desarrollo de estas civilizaciones y cómo es que influyeron para poder eh, llegar a crear toda una serie de cultura, a influir en el pensamiento de lo que es el mundo actual y cómo es que toda esa influencia sigue impactando actualmente en las ciencias, en las artes y en un montón de áreas. Si ustedes piensan un poquito en cómo se encuentra la distribución del mundo, esa distribución mundial, y ustedes la ven en un mapa mundi, obviamente, este está cortado, no importa, pero pues tienen el continente americano donde se desarrollaron una serie de culturas antes de la conquista, culturas muy antiguas, el continente africano donde había otra serie de culturas antiguas donde se dice que fue, y eso se dice por estudios, no porque se le haya ocurrido a alguien, se han descubierto cosas que fue el origen pues de toda esta raza humana que se le llama. Los seres humanos migraron, eventualmente llegaron a la zona que ahora conocemos como el Medio Oriente, llegaron a Europa, se fueron hacia Asia. Em, un poquito pensando en este contexto, estos continentes, el continente africano, el continente europeo, el continente asiático, están conectados por esta zona de Medio Oriente. En la zona de acá arriba, donde se encuentra todo la parte de Europa del Este, donde se encuentra todo lo de los montes Urales, es difícil el paso de Europa hacia Asia por esas montañas que pues son demasiado frías. Y el único paso que es un poquito más cálido es por esta zona de Turquía, Irán, hacia la zona de pues de Asia, donde se encuentran la India, China y los países que nosotros ahora conocemos como orientales. ¿De dónde sale eso de Oriente y Poniente? Pues digamos que si los europeos se sienten el centro porque son quienes empezaron a desarrollar toda la serie de escritos, y podemos decir que se tomó una especie de brújula para dividir, bueno, aquí la brújula en mi casa apunta hacia algún lado extraño, pero más o menos ahí. Aquí la brújula está apuntando hacia el norte, el este, que es el lugar por donde sale el sol, señala hacia la zona de lo que ahora conocemos como el Medio Oriente y el Lejano Oriente. El este, dentro de la brújula, también se conoce como el Oriente, y el oeste es el Poniente porque es el lado donde se pone el sol. Entonces, también el Poniente sería Occidente. Pensando un poquito en esa línea divisoria de Europa con Asia, un poco separado hacia el oriente está el Medio Oriente y muy alejado de Europa está el Lejano Oriente. Es una referencia simplemente por una percepción de hacia dónde sale el sol, hacia dónde se pone, hacia dónde me queda alguien, hacia mi izquierda, hacia el este o hacia la derecha, ¿no? Al oeste. Bueno, depende hacia dónde estén viendo. Para nosotros como americanos del continente americano, pues digamos que los europeos, oye, se movió otra vez esto, los europeos son nuestro oriente y pues los chinos, japoneses que se encuentran del otro lado del Pacífico, hacia donde se encuentra mi mano, serían nuestros occidentales, pero bueno, son cuestiones de percepción. Pero, ¿yo para qué me metí en esto? Ah, sí, por lo siguiente. Eh, en esta zona en la que había un tráfico constante de diferentes civilizaciones, la civilización egipcia, las civilizaciones mesopotámicas se fueron desarrollando aquí y varios siglos después se desarrollaron una serie de civilizaciones en toda esta área de lo que ahora conocemos como el Medio Oriente. En la parte de Egipto, de Arabia Saudita, de Irán, toda esta parte hubo un desarrollo de civilizaciones muy antiguas y una de esas civilizaciones antiguas fue la civilización griega, los llamados griegos, que ustedes ubican mucho porque en general les hablan acerca de los filósofos griegos y que son muy famosos
no sé, Heráclito, porque les han hablado de él en física, o Sófocles por las tragedias en las clases de español, o Anaxágoras, que empezó a hacer descripciones de la naturaleza, Pitágoras. Creo que todos esos tienen calles en la colonia Narvarte. Habrá que ir a ver. Eh, bueno, Aristóteles, Sócrates, Platón, todos esos filósofos griegos que aportaron un montón para las ciencias, las artes y la cultura, pues básicamente tuvieron, obviamente no los filósofos, sino la cultura griega, tuvieron una influencia muy grande en la zona. Aquí se ve la península arábiga, Arabia, acá está Italia, para acá está la zona donde estaba Egipto, que es la parte de África. Y y bueno, el imperio griego pues tuvo una influencia muy, muy grande en toda esta zona. Digamos que si era la zona de paso y ellos podían cobrar el paso de un lado hacia de Europa en dirección a Asia o de Asia en dirección a Europa, pues podían tener un desarrollo cultural influenciado por ambos continentes. Entonces, los griegos empezaron a desarrollar un montón. Les decía yo, por ejemplo, las matemáticas, la física, la geometría, la astronomía. También se desarrollaron áreas de biología, áreas, pensando un poquito en lo de ciencia. Áreas de química no tanto, pero sí, por ejemplo, Demócrito planteó algunas de las bases para lo que ahora se conoce como el átomo. Ahora, en este sentido, la cultura griega tuvo una influencia varios siglos antes del año cero de nuestra era, que también se le conoce como el antes de Cristo, ¿no? Hay variaciones en cuanto a esa clasificación. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues otra cultura que empezó a surgir en la península de Italia empezó a dominar también el mundo y eventualmente los griegos fueron absorbidos por esa cultura. Y esa cultura fue la cultura romana, que abarcó la zona de Grecia que ya estaba aquí marcada, pero los romanos se organizaron este, y llegaron a tener una serie de influencia en lo que ahora se conoce como Europa eh, hispánica, que sería España. De hecho, bueno, pensando un poquito en la parte de los, eh, de los griegos, ustedes pueden haber ubicado también un poquito a los griegos por la película de los 300, esa en donde luchan contra un ejército gigante que viene de Persia. Y bueno, Persia y toda esa zona es toda la zona del Medio Oriente que quieren cruzar hacia Europa y los detienen en esta zona donde es un acortamiento de esta área y entonces toda la película se desarrolla ahí. Y otras películas que tienen que ver con el Imperio Romano, ya salió el puerquito, eh, del Imperio Romano, pues hablan acerca de, por ejemplo, bueno, donde está el Coliseo de Roma, donde está, seguramente vieron esa película de Gladiador, donde a los a los gladiadores, bueno, a estos cuates los empiezan a llevar hacia, bueno, a los que van conquistando, a los hispánicos, a los españoles, los llevan hacia Roma. El cuate de la película de Gladiador le decían el español, porque era de Hispania. Los galos son los franceses. Y bueno, eventualmente el Imperio Romano tuvo una influencia muy grande en toda esta base de Europa. Pero ¿qué pasaba con los romanos, por ejemplo? Absorbieron a los griegos. Al absorber a los griegos, absorbieron parte de su cultura, reunificaron y renombraron a diferentes deidades o dioses, eh, tomaron la cultura, no la acabaron. Cuando los españoles llegaron a América y conquistaron a las culturas de aquí, trataron de matar todo y no se absorbió la cultura tanto como se absorbió la griega con la romana. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Que conforme los italianos, que eventualmente fueron romanos, avanzaron hacia algunas otras zonas, avanzaron hacia lo que era Germania, que ahora es Alemania, avanzaron hacia Francia, avanzaron hacia España, hacia Portugal, bueno, lo que ahora es Portugal, fueron conquistando los diferentes pueblos y la lengua que se hablaba en esos pueblos se mezcló con el latín, con un latín vulgar o un latín, eh, no era vulgar porque dijeran groserías, sino era del vulgo, que el vulgo significa gente o pueblo, la lengua que habla la gente del pueblo. No es lo mismo el
latín vulgar que el latín culto. El latín culto se hablaba principalmente por gente que tenía muchísimos más estudios. La gente del pueblo no tenía estudios porque en aquel entonces la gente, solamente la gente que tenía dinero podía estudiar y había una diferencia en esos tipos de latín. Se hizo la mezcla y eventualmente con el paso del tiempo, eh, pues digamos que los diferentes alfabetos, las diferentes eh, lenguas fueron evolucionando. Ustedes pueden encontrar un ejemplo con este tipo de árboles lingüísticos. Toda la zona de indoeuropea, o sea, desde la India hasta Europa, tuvo una serie de lenguas, pero esta rama que se encuentra aquí, la rama europea, maneja una rama principal que es la germánica, de donde sale el inglés, de donde sale el alemán y son parientes, pero este alemán se encuentra muy cercano a la rama de, de las lenguas romances, y las lenguas romances son todas esas que se derivaron a partir del latín. Dentro de las lenguas romances se tiene el español, el portugués, el italiano, por ejemplo, el catalán, el rumano. El conde Drácula hablaba rumano, digamos que ustedes podrían casi entenderlo al conde Drácula dentro de todo eso. Y ya para la Edad Media, los monjes que hablaban latín, que eran las personas que estudiaban, los que estudiaban para la iglesia, llegaron a la zona de Germania o de Alemania y dijeron, este idioma está muy extrañamente acomodado, y le aplicaron al alemán reglas de latín. Y el latín ahorita ya no se habla, pero le formó declinaciones, lo que nosotros conocemos como antepresente, como, bueno, en el latín se hablaba del acusativo, de cosas que se hacen en el momento, del nominativo, ponerles nombres, del genitivo, que son de pertenencia, del dativo, de señalar diferentes cosas, pero sin que exista una acción como tal. Ahora los conocemos como objeto directo, objeto indirecto. Todas esas partes también las tiene el alemán, pero pues, ¿cómo fue cambiando? Pues imagínense, por ejemplo, en algún diccionario que ustedes puedan encontrar. Este diccionario está muy gordo, miren. Está dividido en varios tomos. Es un diccionario muy viejito que tengo yo. Y digo viejito, pero pues bueno, las palabras no cambian tanto, ¿no? Entonces, bueno, buscando, por ejemplo, aquí en el diccionario, ustedes pueden encontrar una palabra que para ustedes es muy común. Hormiga. Hormiga. En francés, fourmi. En italiano, o en inglés, perdón, ant o pismire. Amaze, en italiano, formica. En portugués, formiga. Si se dan cuenta, la palabra se parece mucho, del latín formica. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto me lo aclaró eh, una experta en toda esta parte de las lenguas, pero la palabra hormiga en el latín originalmente, para ustedes referirse a ese animalito, si hubieran estado en la época de los romanos, a eso le dirían formica. Resulta que la palabra fórmica implica que la F ustedes junten los labios en una posición especial. Pongan ahorita la boca en posición de F. Básicamente están uniendo sus dientes con el labio. Digo, no está completamente unido, pero están acercando eso. Y para hacer una letra C en esta palabra formica, hacen k, el sonido k, y eso es un sonido gutural que cuesta trabajo hacer. ¿Qué es más fácil, juntar los labios para hacer una F o simplemente abrir la boca y no pronunciar esa F y tener la O? Pues es más fácil abrir un poco la boca, no en la posición de F, y eventualmente la F cambió. No sé exactamente el momento histórico en el que lo hizo, pero la F cambió por H y la palabra formica cambió a hormica. El sonido que les había yo dicho cuesta trabajo de hacer. ¿Cómo se simplifica un poquito? En este caso, en esta unión o esta C que está entre dos vocales, pues se hizo un poquito más suave el sonido, y con el paso del tiempo la gente empezó a cambiar este sonido difícil por un sonido más suave de hacer.
que en este caso es la letra G. Y la palabra fórmica cambió a hormiga. Ustedes dicen, oh sí, pero es que la H es muda y entonces no suena, entonces por eso hay que quitarla, ya no sirve. Ustedes usan su dedo meñique del dedo, perdón, el dedo meñique del pie izquierdo o del pie derecho. ¿No sería mejor quitárselo? Pues digo, al final de cuentas no lo usan, no les sirve para agarrar nada, ¿no? Pues no, es un vestigio anatómico que básicamente ya no utilizamos para la función que tenía originalmente, pero nos dice de dónde venimos y nos habla un poco de evolución, pues las palabras también tienen evolución, no se puede hacer con el lenguaje cualquier tarugada. Ay, perdón. Este, ¿Por qué es importante ubicar este origen de la palabra? Porque la palabra hormiga nos indica que originalmente esto venía del latín y tenía una F en él. Y a partir de la palabra fórmica, que tiene, ahí donde lo dejé, acá está, que tiene esto de form, ustedes pueden encontrar un ácido. Cuando ustedes los muerde una hormiga no pica, no tiene aguijón. Una hormiga los muerde y les inyecta un ácido y ese ácido les crea una roncha. Ustedes pueden neutralizar ese ácido si se colocan vinagre y se les va a quitar toda la irritación, pero se les va a hacer muy extraña la herida, va a ser como un volcancito. Las hormigas le tienen miedo un poco al vinagre porque neutraliza esa parte de ese ácido que producen y que les inyecta a ustedes. Pero ese ácido que viene de las hormigas se conoce como ácido fórmico y es un ácido que se utilizaba para, y lo voy a apuntar aquí como ácido fórmico, que tenía unas propiedades. Este ácido se extraía principalmente de las hormigas rojas y ese ácido fórmico se juntaba más adelante, ya para 1800, con otras sustancias que venían del cloro y se formó el cloroformo, que digamos que ahorita ya es un método muy químico y muy sintético de formarlo, pero originalmente se formaba a partir de la unión del ácido fórmico con unos derivados del cloro. Y ese cloroformo que ahorita ustedes ven en una película que utilizan para adormecer algunos organismos, para mantenerlos, digamos, atontados y que no puedan reaccionar, pues se formaba a partir de este ácido fórmico. Otra palabra que cambió de F a H era, por ejemplo, la palabra facere. La palabra facere, si ustedes se dan cuenta con la F cambiando la H, cambió a algo que era más fácil de pronunciar y actualmente tenemos la palabra hacer. Y lo mismo pasó con, por ejemplo, amicus. Amicus llevaba una C. Como era complicado decir amicus, se le cambió a G y ahora se dice amigo. La palabra secundus, que era el segundo en posición, secundus tenía una C y también cambió a una G y ahora es segundo, ya no es primero y segundo, ya no es secundo, ya es segundo. Ustedes han escuchado la palabra secundo cuando dicen, yo secundo lo que está diciendo esa persona, es decir, yo apoyo, es un sinónimo ahora de yo apoyo lo que está diciendo esa persona o que ya lo dijo primero. Son derivaciones de ese latín. Por eso es importante mantener el idioma con las reglas que tiene y es un idioma tan bonito, el español, aunque puedan ustedes decir, no, es que el francés suena más bonito, wow, el italiano es una maravilla, el italiano, perdón, el rumano se oye maravilloso. Eh, hay tantas cosas, por ejemplo, otra terminación de latín era la terminación ulo, y la voy a apuntar aquí, o ula. Ustedes han visto esta terminación ulo en algunas palabras, como, o bueno, ula, como partícula. La palabra o la terminación ulo indicaba un diminutivo en el latín. Si ustedes dicen ahora tengo un coágulo, ustedes piensan en un coágulo como algo de sangre, y co significa junto. Ustedes tienen compañeros y co significa junto. Ustedes trabajan de manera colaborativa porque es junto con alguien. Ustedes trabajan cooperativamente porque es junto con alguien más o en conjunto. La palabra coágulo viene de co, que significa junto, agere, que significa que se mueve de un lado a otro. Es decir,
se está juntando, va en movimiento a juntarse y la terminación ulo de coágulo es unas cositas chiquitas que se juntan y que se van a aglomerar y van a estar juntas. Básicamente, otra terminación así sería corpúsculo, como esa película de... ¿Qué es un corpúsculo? Es como un barro ese que exprimen y que le sale pus. Esa película de vampiros, que los vampiros brillan, ¿no? Se llamaba Corpúsculo. Eh, ¿Sí era así? Bueno, no me importa, creo que era medio una porquería, da como asco esa película, creo. Y es como cuando ustedes exprimen un barro y le sale así toda este, la parte de la grasa, así todo feo o infectado, así que le sale toda la pus. Imagínense eso en una película. Eh, bueno, otra palabra que acaba así es clavícula. Es un hueso en forma alargada de clavo, pero pequeño. Eh, en su corazón tiene una palabra, un lugar donde entra la sangre, que son los ventrículos. Entonces, todas esas palabras tienen un significado, una unión. Pero además de eso, actualmente en el español, ustedes han escuchado otra clasificación diferente en la que se habla de los elementos constitutivos de la palabra. El gramema, el lexema. Y el lexema es lo que da el significado a la palabra y bueno, están los morfemas que le dan forma, que los hacen eh, que para el latín eran declinaciones, que hacen que la palabra se vuelva femenina con una, no necesariamente con una A o masculina, y no significa que sea hombre o mujer, significa que nosotros como seres humanos que estamos formateados con el español, tenemos una configuración del universo que nos hace verlo de una manera. Es decir, aquí en el mundo, en el mundo donde hablamos español, en todo Hispanoamérica, Hispanoamérica incluye España y todo Latinoamérica, nosotros decimos el sol, es masculino el sol. Nosotros decimos el mar, en este caso el mar es masculino, pero también han escuchado seguramente la palabra la mar. ¿Por qué? Porque el mar seduce a los marineros y entonces se vuelve un objeto inanimado femenino. Pero la visión del mundo tiene que ver con esa parte poética con la que nosotros nos encontramos con el mundo e interactuamos. Si a ustedes no les gusta hablar en femenino o hablar en masculino, pues váyanse a un lugar y aprendan otro idioma donde no tengan que usar el masculino y femenino. Váyanse a hablar inglés y entonces digan, son, son en inglés, que es el equivalente a sol, tiene la partícula THE que se pronuncia como the y es the sun y es neutro, es como si ustedes dijeran lo sol. Para nosotros el sol es masculino, pero para alguien que habla alemán es die Sonne. Die es femenino, para un alemán el sol es femenino, para un alemán la luna es masculina, es el luno, digamos, y se dice der. Eh, alguien que habla inglés es da moon y es neutro. Entonces, si no están de acuerdo con masculinos y femeninos, váyanse a un país angloparlante para que estén más eh, de acuerdo con el uso de ciertas lenguas. Pero el hecho de voy a acabar estudiando un idioma les va a abrir las perspectivas y van a acabar aceptando que el español es una lengua demasiado rica. El inglés es una lengua para mí demasiado eh, como estructurada para hacerla sencilla y que toda la gente se pueda comunicar y que se pueda enriquecer muy rápido, en la que se pueden inventar un montón de palabras o de neologismos. Y eventualmente eso va a hacer que ustedes amplíen su cultura, que amplíen su conocimiento y van a empezar a apreciar todo lo que tenemos como una lengua muy... La verdad es que es genial. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto en el griego? ¿Por qué? Porque a partir de palabras del griego, a partir de palabras latinas, tenemos algunas palabras técnicas, son tecnicismos, que son palabras muy especializadas que se pueden ir utilizando. Les había yo estado hablando de este árbol de evolución de las lenguas, pero por ejemplo, en el griego, ustedes tenían las letras griegas, mayúscula y minúscula, alfa, beta, gamma, delta, son las primeras cuatro de algo que se llamaba alfabeto. ¿Por qué? Porque estaban en griego. Estas letras griegas fueron cambiando con el tiempo. Y si ustedes se fijan ahorita, la utilización de estas letras griegas
ha sido para las variantes del COVID, variante alfa, variante beta, variante gamma, variante delta. Ahorita ya dicen que vamos en la variante lambda. Se brincaron la epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Esta de xi es como más bien como una X, no la pronuncien como otra cosa, es como una X. Omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, es como se dice Y, bueno, en general así la pronunciamos acá en México. Phi, como de filosofía. Esta no es chi, como la cosa china, sino es ji, como una X también. Y psi, como la psicología. Y bueno, la omega, ¿no? En muchas religiones dicen que, bueno, no sé, creo que lo he oído por ahí que dicen que Dios o algunos dioses son el alfa y el omega. Y eso lo traducen como el principio y el fin o todo lo que implica desde su inicio hasta su término. Entonces, en cosas religiosas se dice, en las velitas estas gigantes que tienen las iglesias, que no me acuerdo eh, bajo qué condiciones las prenden, los cirios y esas cosas, tienen una letra alfa y una letra omega pintadas dentro de la vela y la van prendiendo para diferentes festividades. Pero ¿por qué sale esto de las letras griegas? Pues porque ha habido una evolución de lo que es el alfabeto latino. Eh, de forma muy general, esta que parece una K, que después se fue cambiando, era una Lef, eran palabras como perdón, letras muy antiguas, de algunos alfabetos antiguos, cuneiformes y todo esto cambiaron a letras griegas antiguas y clásicas. Aquí están las letras griegas clásicas, pero nos hacen falta sonidos. Las letras fueron cambiando hasta lo que se convirtió en el alfabeto latino, que también tenía falta de algunas letras. Algunas de las letras no tenían equivalente y se fueron completando y actualmente ahorita tenemos las letras a partir del alfabeto latino y ya no se le dice para nosotros alfabeto porque la letra inicial de nosotros no es alfa, solamente es A y ahora se le dice ABC por el abecedario, pero alfabeto y abecedario son equivalentes. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos, por ejemplo, aquí? Que a partir de todo esto, de estas conjunciones de palabras, pues ustedes pueden encontrar, y recordando un poquito lo que les decía del lexema y de algunos prefijos que ayudan como el prefijo de co que les dije en el caso de coágulo, y los sufijos, que era como en esta terminación nulo, pues se les pueden presentar a ustedes algunos ejercicios. Les voy a mostrar, por ejemplo, en este ejercicio que tengo en este libro, se los voy a hacer llegar, o una cosa muy similar. Ustedes tienen un circulito que habla de un prefijo y una cintita que habla de un sufijo. Se las voy a acercar, sé que a lo mejor no la alcanzan a leer o a enfocar esta cosa, pero, por ejemplo, la palabra vermi, que significa lombriz en latín, la palabra omi, que eventualmente sería como hombre, la palabra plagi, de plaga, herbi de hierba, frater de hermano, se pueden complementar con la terminación guión sida, que significa que mata. Las palabras que ustedes pueden formar aquí es vermi, sida, significa y se leen siempre de derecha a izquierda, que mata lombrices. Plaguicida, que mata plagas. Acá tengo en un segundo globito la palabra ovni, la palabra herbi, carni, fito, antropo y entomo. Son prefijos para todo, para hierba, para carne, para planta, y la terminación boro, que es latín, y fago, que es griego. Si yo junto ovni con boro, me da omnívoro, y boro significa que come de todo. Herbívoro forma herbívoro, que come hierbas. En algunos casos se puede utilizar la terminación fago, pero es raro, ¿no? Ustedes no van a encontrar la palabra herbifago. Es complicada, ya no necesariamente existe actualmente, pero también significaría que come hierba. Pero sí pueden encontrar antropófago, que come hombres. No van a encontrar tan fácil antropóboro. Pueden encontrar entomófago, que come insectos, frugívoro, que come frutos. Este tipo de ejercicios les ayudan a ustedes a entender algunas
el origen de algunas de las palabras. La palabra tele significa, el prefijo tele significa lejos, fono significa sonidos, entonces es un sonido que viene de lejos. Telefonía, fonía también tiene que ver con sonido, pues es un sonido que viene de lejos. Por ejemplo, esa cosa que ahora en los Juegos Olímpicos utilizan para medir la velocidad del viento para las pruebas de tiro con arco, se llama anemómetro. Metro o metría significa medida y anemo significa viento, medida del viento. Anémona, donde vive este pescado, ¿cómo se llama? El anaranjado este que se perdió. ¿Wally? No, ya, no, ya se me olvidó el nombre. Nemo. ¿Sigues buscando a Nemo? ¿O Doris? Bueno, el pescadito ese naranja vive en una anémona. Parece que las anémonas, que son esas estructuras que tienen sus tentáculos, son un cnidario. eh, Se están moviendo con la corriente de agua, pero parece que las mueve el viento. Un cnidario es un organismo al que pertenecen las anémonas. Cnidario viene de nidare, que significa que pica, y dario y la parte de dario, la terminación de cnidario significa que está agrupado, entonces que se agrupan porque son organismos que viven agrupados y que irritan. Entonces, básicamente, las ciencias empiezan a utilizar una serie de cosas. Para ese sentido, se podría decir que tengo un significado etimológico y un significado de diccionario. Una definición no es lo mismo que un significado. Un significado etimológico va a ser va a ser lo que significa la palabra por el origen de sus raíces, de sus prefijos, de sus sufijos, de sus lexemas. Eh, esa parte es muy importante porque a partir de entender un significado, ustedes pueden más o menos entender lo que una palabra significa. Si yo ahorita les digo que es algo que se destina a combatir plagas, pues ustedes no saben la palabra original para se destina a combatir plagas, pero sí pueden entender que es algo que mata plagas. Entonces, la palabra que ustedes pueden asociar automáticamente para eso sería plaguicida. Si es alguien que mató a sus hermanos o a su hermano, se convierte en un fratricida. Eh, entonces, por ejemplo, la palabra patos en griego significa enfermedad. Ustedes se caen, van al médico y le sacan una muestra de tejido y lo mandan al patólogo. La terminación logo, que también ya conocen, es conocimiento, estudio o un escrito muy grande que es como un tratado. Entonces, el patólogo estudia las enfermedades. Alguien que estudia biología estudia o hace un tratado o conoce o sabe algo o es el conjunto de conocimientos de que es la vida. Geografía. Geo significa tierra, el planeta o todo esto. Y grafo significa escribir o escribir en una hoja de papel. Entonces la geografía se encarga de describir o de escribir, dibujar cosas de la tierra. Entonces, el conocimiento del origen etimológico de varias palabras les puede ayudar a ustedes a obviamente a mejorar su lenguaje, a mejorar la cantidad de palabras que ustedes van conociendo y en ese sentido empiezan a conocer absolutamente, bueno, a tener una cultura un poquito más grande y a entender textos sin estarse yendo tanto a un diccionario. Esa es una de las muchas funciones que puede tener el conocer cosas de etimologías eh, para aplicarlo en su vida diaria. Eh, la palabra etimología, etimo significa verdadero y logos el conocimiento de lo verdadero o de dónde viene originalmente la palabra. Entonces, bueno, eventualmente pongan atención, traten de encontrar de dónde viene esto, respeten la lengua, respeten todo porque existe una evolución. Todas las culturas, todas las civilizaciones antiguas, los griegos, lograron dominar toda esa parte del mundo porque se pudieron poner de acuerdo utilizando el lenguaje de griego antiguo para resolver una serie de problemáticas que tenían dentro de su región. Los romanos, a partir de su lenguaje, de esa lengua que era el latín, lograron ponerse de acuerdo, pudieron resolver una serie de problemas y eventualmente
dominaron el mundo muchísimo más allá de lo que lograron los griegos. Nosotros podemos seguir toda esa historia y también a partir del respetar nuestra lengua o nuestro idioma podemos lograr un montón de cosas. Podemos hacer que nos desarrollemos en un montón de ámbitos, no nada más de ciencia, sino también eh, de artes, de humanidades, de todas las áreas del conocimiento que nosotros podamos tener. En cada una de las áreas del conocimiento existen palabras específicas o tecnicismos que les van a ayudar a resolver una serie de situaciones muy específicas de esas problemáticas que se están desarrollando a lo largo este, de un contexto ambiental, de un contexto social, de un contexto político, de un contexto histórico, de un montón de cosas. Y la filosofía, digamos que es como es la madre de todas las ciencias por la forma de desarrollo del pensamiento, pues les va a ayudar eventualmente a poder encontrar algo que se conoce como un hilo de pensamiento o un tren de pensamiento para que ustedes puedan más adelante resolver un montón de situaciones. Todo está interconectado. Las etimologías, la historia del idioma, la historia de la lengua, el respetar toda esa historia, significa un montón de cosas. Si ustedes no quieren respetar la historia, es como si yo les dijera, pues a mí qué me importa tu abuelito. ¿El qué? ¿A mí qué, no? Yo no conozco su contexto. Mejor si tu abuelito lo eliminamos de tu historia. Pues claro que no, la historia de cada uno tiene que ver con el origen, el desarrollo, las actividades que tiene la familia de cada uno, pues lo mismo pasa con la lengua. Y hago mucho hincapié en esto porque a lo mejor ahorita no lo notan tanto, pero actualmente ustedes han visto que en un montón de chats, en un montón de lugares, está habiendo un montón de modificaciones de la lengua por flojera, porque no me quiero aprender las reglas ortográficas, no me importa cómo evolucionó algo, no me importa cómo la gente del pasado lo solucionó. Actualmente vivimos con todas las comodidades del mundo porque la gente del pasado logró desarrollar un montón de cosas para que podamos vivir aislados de un clima muy frío o muy caliente, en casas que están hechas de tabique o de ladrillo o de concreto. Esas tecnologías o esos desarrollos se han ido acumulando. Alguien descubrió cómo trabajar el metal, cómo hacer diferentes aleaciones. Ahora tenemos aleaciones muy sencillas. Alguien eventualmente descubrió cómo atrapar energía y ahora tenemos pilas que pueden ser recargables. Alguien aprendió a generar luz a partir del fuego y ahora tenemos un montón de focos. Todo lo que tenemos ahora como comodidad viene del pasado y por eso hay que respetar el pasado porque gracias al pasado tenemos las comodidades actuales. Ustedes tienen vacunas porque alguien las desarrolló. Si no se hubieran desarrollado, la gran mayoría de ustedes, el 80% de ustedes ya no estarían en este momento aquí. Si hubieran muerto de niños, con una caída se les infectó una herida y vámonos a la tumba, ¿no? Pues no. Entonces hay que respetar todo eso, hay que ser congruentes y por lo mismo que respetamos nuestra historia, tenemos que respetar la historia también de la lengua, porque son cosas que han ido evolucionando y no solo la lengua español, cualquier otra de las lenguas actuales, todas se van enriqueciendo, todas se van modificando, pero pues no se trata de quitarle el dedo meñique a ninguno de ustedes, ni de desaparecer a sus parientes más queridos, ¿no? Como sus abuelitos. O sea, pero bueno, no importa ya. Las etimologías, les van a servir mucho más adelante. Entonces, por favor, pónganse a estudiar, pónganse a repasar eh, las cosas que se les ponen y pues ya los encontraré en otro video. Si tienen dudas, saben que las pueden colocar en la parte inferior aquí en los comentarios y también en los otros medios de comunicación que tenemos para trabajar. Que tengan buen día.